días. El día de hoy nos encontramos con el estimado ingeniero José Carlos Ibarra Orozco, director de la Vicerrectoría de Educación Continua, Sistema Tecnológico de Monterrey, y a continuación le haremos las siguientes preguntas para el cortometraje. La primera de ellas sería, ¿dónde cree usted que se encuentra la corrupción en México? Yo creo que por desgracia la corrupción se encuentra en todos lados porque la corrupción se genera por la persona que corrompe, aquel que está dispuesto a ganarse un beneficio a cambio de inducir a una persona a que favorezca su decisión, sea cual sea en el ámbito privado, público, etc. Ok. Aunado a esto, ¿desde qué punto de vista, más bien desde un punto de vista empresarial y comercial, cómo se debería hacer frente a las prácticas desleales? Siempre estamos en una sociedad que ha confiado en que tenemos un gobierno que impone un marco de operación, un marco legal. El marco regulatorio es el correcto. Lo que en ocasiones no es correcto es la forma de ejecutar o de sancionar las faltas a ese marco regulatorio. Creo que si tuviéramos organismos que fueran totalmente imparciales para la ejecución o la sanción cuando alguien viola ese marco regulatorio, ya todos estaríamos atentos a no incurrir en estas faltas. ¿Por qué pasa que en países donde sabemos que son exigentes, rudos con sus marcos regulatorios, el propio ciudadano mexicano, cuando acude a esos países, cuida no violar ese marco? Y sin embargo aquí no, porque sabe que allá sí se ejecutan y aquí no hay esa ejecución o una ejecución correcta o una sanción por la falta, que hay formas en las cuales se puede evadir el cumplimiento de los marcos. Entonces, no es una cuestión del marco, el marco es el correcto, más bien es la ejecución y la sanción para cuando hay una violación. Perfecto. ¿Considera usted que el ámbito empresarial y comercial en México tiene altos índices de corrupción? De ser así, mencione por qué. Yo creo que sí, en particular porque la corrupción se da, como lo comentaba en un inicio, cuando tú obtienes un beneficio en un marco imparcial. Es decir, yo estoy dispuesto para obtener ese beneficio a hacer ciertas acciones. Y creo que en el marco empresarial, etcétera, muchas veces se incurren en este tipo de prácticas para obtener ya sea un contrato, obtener una compra, etcétera, y evadimos la parte de imparcialidad. Entonces creo que por desgracia existe en una gran medida. ¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos con el estimado ingeniero Isidoro Matacano. Él es el director del CEDIAM y las preguntas que le haremos son las siguientes. ¿Cuál considera usted que es uno de los retos más grandes de la industria automotriz en materia de la ética laboral? Yo creo que el principal reto es el liderazgo. El liderazgo que realmente se comporte con las éticas y con el ejemplo y que sean congruentes para que toda la organización pueda desarrollar esa práctica dentro de lo que es la industria automotriz. Y evitar que dentro de los retos es evitar el canto de las sirenas que puede suceder dentro de esta actividad tan importante, y ahí repito, el reto es que realmente existan líderes con esa ética profesional, con ese civismo y con esa integridad para que puedan desarrollarse así las organizaciones y todo su personal. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia ante la corrupción a lo largo de tu desarrollo profesional? Muy buena pregunta. Sí he tenido como autoridad aduanera, que fui mis primeros 6 años profesionales. Fui jefe de departamento de auditoría al comercio exterior a nivel federal. Me tocaba toda la zona desde Guadalajara hasta Aguascalientes. Entonces puedo decirte que sí hay mucha corrupción. Sí ofrecían
mucho dinero, vacas, carros, golpes, muchas cosas, pero tengo el gusto de decirte que yo, en lo particular, tengo principios muy firmes y nunca, gracias a Dios, caí en ninguna corrupción. He de decirte que no niego que si estuviera en una circunstancia, sí, hay que ser honesto, en una circunstancia de necesidad, no niego que sí lo consideraría. Si no tuviera dinero para sacar a mis hijos, si estuvieran muriéndose de enfermedad, a lo mejor acepto hasta 100 pesos, cuando me han ofrecido millones y no los he aceptado. A lo mejor te vendes, realmente también tiene que ver mucho con el momento, ¿no? Pero sí, tristemente hay mucha corrupción a niveles mucho más altos, porque los niveles operativos no reciben la lana. Ellos reciben instrucciones y sacan las cosas como la tienen que hacer. Realmente la corrupción se da a un nivel medio y medio alto. De acuerdo. Más bien, ¿cómo influye la cultura de la legalidad en los entrenamientos de aduanas? ¿Cómo se traduce la ética en la realidad de su quehacer? ¿Es importante? ¿Lo mencionan cuando están haciendo este tipo de capacitaciones? Yo no participé, yo no tuve un entrenamiento como tal, y mucho menos de ética. Creo que es un tema que en el día a día, de boca a oído, se va comentando, porque por cada error que comete un funcionario público, ya sea en sus resoluciones como estas, por ejemplo, puede implicar, de acuerdo a la ley, hasta 8 años de cárcel. Entonces, creo que es un conocimiento que se adquiere más que a través de un entrenamiento donde les hagan saber, y eso es un hoyo que deberíamos tapar. Sí se les debería de dar, y es una excelente propuesta, un curso específico de ética a ese tipo de autoridades. Se les da a la policía, se les da a los ministerios, pero los aduaneros, al menos en mi época, no se nos dio. Quiero pensar que hoy por hoy que les están dando un esquema de entrenamiento más completo, puede ser que sí les toquen el tema. Sé que una de las barreras que utilizan son los salarios altos, les pagan muy bien a ciertas gentes, de modo tal que se la piensen 2 veces cuando les ofrecen corrupción, sobre todo en las aduanas, ¿no?, que están localizadas en las fronteras principales. Pero realmente a mí en lo personal me tocó a través de boca a oído el conocimiento. Ya después de revisar la ley de manera personal te das cuenta que efectivamente pues es cierto que cualquier error que cometes puede implicar hasta de 6 a 8 años de cárcel como funcionario público en el sentido de corrupción, ¿no? Pero no un entrenamiento como tal. Que sí haría falta, sí, a lo mejor ya existe, lo desconozco. Yo soy directora de la carrera de Negocios Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Aguascalientes. Ok, perfecto, Cintia. Y bueno, podríamos platicar acerca de cómo ha sido tu experiencia ante la corrupción a lo largo de tu desarrollo profesional, tomando en cuenta que tu labor precisamente es formar estudiantes en esta área. Híjole, me he enfrentado a muchas situaciones. Personalmente nunca me ha tocado un acto de corrupción de un colaborador o de un alumno incluso, pero sí me he enfrentado a muchísima mentalidad corrupta. Es muy triste ver alumnos. El semestre pasado me tocó atender alumnos ya en Ceneval que se iban a graduar de LAE y yo les estaba dando una sesión en Ceneval. Yo salí muy molesta y muy decepcionada porque pues los alumnos lo veían como algo muy normal, pues es que es algo que tenemos que hacer, como si no damos una mordida o si no pagamos porque se haga un servicio, pues no, realmente nunca se va a hacer. Y pues es lamentable que a veces que existan, no te digo que todos, es la única vez que me ha pasado, pero es el principal enfrentamiento que tuve con esta mentalidad. Y como tú lo dices, somos formadores, entonces al ser formadores pues necesitamos nosotros apoyar a los alumnos a que desarrollen sus competencias éticas y ciudadanas para que no tengan estos pensamientos o que sientan que si no son de esa manera nunca van a sobresalir en su campo de trabajo. ¿Y qué acciones consideras necesarias en materia de prevención y lucha contra la corrupción dentro de tu campo profesional y en México en general? ¿Cuáles crees que deberían de ser estos métodos? La formación de los mismos estudiantes. O sea,
simplemente son cosas tan sencillas como decirles, no saques copia de un libro. O sea, ¿por qué? Porque el autor ya se mató haciendo el libro, cómpralo. O solamente puedes sacar cierto número de copias. No bajes películas, réntalas, compra la música, no te pases un alto. Que son cuestiones tan pequeñitas que a lo mejor son insignificantes, pero que te van formando y te van cambiando el chip a decir, ¿sabes qué? Es que eso yo no lo voy a hacer y no tengo por qué hacerlo. Si alguien más lo hace, este granito de arena es mío y sé que este granito de arena está limpio. Entonces yo creo que si todos tuviéramos una mentalidad, vuelvo al individuo, cambiaría muchísimo nuestro país en general. De acuerdo, Cintia. Muchas gracias. Gracias.